Ella fue expulsada de la casa alquilada con su hijo, pero no sabía que un millonario observaba desde lejos. El sol se derramaba como miel espesa sobre los adoquines desgastados de la plaza central de San Miguel de Allende. Malinali Hernández ajustó el pequeño toldo improvisado que protegía sus bordados del implacable sol guanajuatense. Sus dedos, pequeños pero fuertes, ordenaban las piezas meticulosamente, colocando al frente aquellas con colores más vibrantes que siempre atraían primero la mirada de los turistas. «Emi, no te alejes demasiado», llamó sin apartar la vista de su tarea a pocos metros. Su hijo de 4 años se había apropiado de un rincón sombreado donde dibujaba figuras con tizas de colores sobre el suelo polvoriento. El niño apenas levantó la mirada, absorto en su mundo de líneas y colores que parecían cobrar vida bajo sus pequeñas manos. Mali, como todos la llamaban, observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Emiliano había estado tosiendo desde la madrugada. Nada grave, se dijo a sí misma. Probablemente el polvo, el cambio de estación, pero no podía permitirse el lujo de la preocupación excesiva. No hoy, cuando el mercado bullía de turistas norteamericanos y europeos con sus cámaras caras y bolsillos llenos. «¡Qué belleza, señora! ¿Es usted quien los hace?», una mujer de acento tejano señalaba un tapiz donde Mali había bordado la procesión del Día de Muertos con hilos que capturaban el naranja encendido de las caléndulas y el violeta profundo del atardecer. «Sí, cada pieza», respondió Mali con una sonrisa ensayada, la que reservaba para los extranjeros. «Esta cuenta la historia de cómo honramos a nuestros ancestros. Las flores son un camino para que los muertos encuentren su camino de regreso», mientras negociaba el precio. Siempre el baile de pedir alto, aceptar un poco menos, pero nunca demasiado poco. Sus ojos se desviaban intermitentemente hacia Emiliano. El niño tosió nuevamente, esta vez con más fuerza. Lejos de allí, separado por mucho más que los 200 metros de elevación que distanciaban la plaza del exclusivo barrio en la colina, Alejandro Calderón observaba la misma plaza a través de los ventanales panorámicos de su recién adquirida mansión colonial. Sus manos, suaves y temblorosas, sostenían una taza de café que ya se había enfriado. 74 años habían pasado por su cuerpo, pero los últimos diagnósticos médicos habían confirmado que no llegarían muchos más. Don Alex, como insistían en llamarlo los empleados, a pesar de sus protestas, ajustó los binoculares alemanes que había comprado específicamente para esta contemplación diaria. La ciudad se extendía abajo como un recuerdo de infancia, familiar y ajena al mismo tiempo. 47 años fuera de México habían erosionado su sentido de pertenencia, pero no el instinto que ahora lo había traído de regreso para morir donde había nacido. Su mirada se detuvo en la plaza, en el pequeño bazar de artesanías. Sin saber por qué, se encontró enfocándose en una mujer menuda que organizaba textiles coloridos. Y junto a ella, un niño que dibujaba en el suelo. Algo en la escena reverberó profundamente en su memoria. El timbre del teléfono interrumpió su contemplación, la llamada que esperaba. Sus investigadores privados finalmente tenían la información que había solicitado al regresar a México. «Señor Calderón, encontramos a la hija de Carmen Ruiz», anunció la voz profesional al otro lado. «Su nombre es Malinali Hernández Ruiz. Tiene 28 años, madre soltera, un hijo de 4 años, vive en Santa Julia, en un apartamento alquilado a Joaquín Velarde». Alex sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 40 años buscando respuestas y ahora que las tenía, no estaba seguro de querer escucharlas. «Tiene una fotografía». Su voz traicionó la compostura que había mantenido en salas de juntas y negociaciones multimillonarias. «Se la envié por correo electrónico, señor», con manos temblorosas. Alex abrió su ordenador portátil. La imagen que apareció en la pantalla era la misma mujer que había estado observando minutos antes en la plaza, su media hermana, la hija de su padre, y de la mujer con quien éste había mantenido una relación paralela antes de abandonarlos a ambos. En la plaza, ajena al escrutinio y a los secretos que pronto alterarían su vida, Mali vendió 3 piezas más. Las monedas y billetes se acumulaban en su bolsillo, pero no serían suficientes, no después de haber gastado sus ahorros en antibióticos para Emiliano la semana anterior. El alquiler vencía mañana, y don Joaquín no era un hombre paciente. Como respondiendo a sus pensamientos,
Emiliano comenzó a toser nuevamente. Esta vez, el ataque no se dio rápidamente. Mali corrió hacia él, su corazón acelerándose al ver el rostro enrojecido del niño. «Mamá», susurró Emiliano entre jadeos, «no puedo respirar bien». La lluvia comenzó como un susurro tímido sobre los techos de San Miguel, pero en cuestión de minutos se transformó en un rugido furioso que azotaba las calles empedradas. Mali sostenía a Emiliano contra su pecho, sintiendo el calor febril que emanaba del pequeño cuerpo. La noche anterior había sido un infierno de tos y sudores fríos. Los antibióticos no estaban funcionando, o quizás era una nueva infección. Necesitaba más medicinas, pero el dinero se había esfumado como agua entre los dedos. «Tienes que esperar hasta el final del mes. Ya te he dado demasiadas oportunidades», había sentenciado don Joaquín el día anterior, parado en el umbral de su oficina destartalada que olía a cigarrillo rancio y a colonia barata. Sus ojos pequeños, hundidos en un rostro curtido por años de abusos y mezquindad, la habían recorrido de arriba a abajo, a menos que lleguemos a otro tipo de acuerdo, Malinali. Mali había cerrado los puños tan fuerte que sus uñas dejaron medias lunas rojas en sus palmas. «Mañana tendré el dinero», había mentido tragándose la bilis que subía por su garganta, pero la mañana había llegado con la tormenta y con Emiliano ardiendo en fiebre. No había forma de instalar su puesto en la plaza. No hoy, y eso significaba que no habría dinero. El primer golpe en la puerta llegó a las 8 de la mañana, brutal como un disparo. «Hernández, abre la puerta». La voz de don Joaquín atravesó la madera desgastada como un cuchillo. Mali abrazó a Emiliano más fuerte. El niño temblaba, mitad por la fiebre, mitad por el miedo. «Todo estará bien, corazón», susurró en su oído, aunque la mentira le quemaba los labios. Cuando la puerta cedió bajo las patadas, don Joaquín entró seguido por dos hombres cuyos rostros parecían tallados en piedra. «Tu tiempo se acabó», anunció, arrojando sobre la mesa un documento oficial que Mali sabía que era falso. «Desalojo por orden judicial. Mi hijo está enfermo». Mali se puso de pie, Emiliano aún en brazos. «Por favor, danos hasta mañana». La risa de don Joaquín fue como cristal rompiéndose. «Debiste pensar en tu hijo antes de decidir que el alquiler no era prioridad. Sáquenla». Todo ocurrió en una vorágine de manos ásperas y gritos. Sus escasas pertenencias arrojadas a la calle empapada, la cama donde Emiliano dormía volteada como si fuera basura, los bordados en los que había trabajado durante semanas, pisoteados en el lodo. La lluvia caía implacable sobre ellos, mientras Mali, con Emiliano envuelto en la única manta que había logrado salvar, observaba cómo cerraban con candado la puerta de lo que hasta hace minutos era su hogar. El pequeño temblaba violentamente, su respiración un silbido preocupante. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con una voz tan débil que Mali tuvo que inclinarse para escucharlo. «Con doña Sole», respondió, intentando sonar segura. «¿Recuerdas? La señora que hace las mejores quesadillas del mundo». Pero mientras avanzaban por las calles inundadas, Mali sentía que cada paso era una batalla contra el lodo que parecía querer tragarlos, contra la desesperación que amenazaba con ahogarla más efectivamente que la lluvia torrencial. Desde su ventana en la colina, don Alex observaba la escena con unos binoculares empañados por el vaho. La distancia no ocultaba la violencia del desalojo ni la fragilidad de la mujer que ahora avanzaba por la calle con un bulto en brazos. Un recuerdo doloroso se materializó ante sus ojos. Su madre, décadas atrás, cargándolo a él mismo bajo una lluvia similar después de ser expulsados de su hogar. El teléfono sonó nuevamente a su lado. «Señor Calderón, tenemos la información adicional que solicitó. La señora Hernández está siendo desalojada en este momento. Según nuestras fuentes, su casero, Joaquín Velarde, tiene antecedentes por extorsión y existe un patrón de desalojos abusivos contra mujeres solas». Alex sintió que algo ardía en su interior. Una emoción que hacía décadas no experimentaba. Indignación pura. ¿Dónde trabajaba la madre de Malinali, Carmen Ruiz? En la casa de la familia Torres, como empleada doméstica. La señora murió hace 12 años. Alex cerró los ojos. Los Torres habían sido vecinos de su familia cuando era niño. Carmen habría conocido a su padre en aquella época. «Una cosa más, señor», continuó la voz al teléfono. «La señora que trabaja actualmente para usted, Soledad Fuentes,
Es vecina y amiga cercana de la señora Hernández. El destino, pensó Alex, a veces tiene un sentido del humor tan cruel como efectivo. Al otro lado de la ciudad, Mali llegaba por fin a la puerta de doña Sole, el rostro de Emiliano cada vez más pálido contra su hombro. «Virgencita Santa, pasen, pasen». La mujer mayor las recibió con horror en la mirada. «¿Qué ha pasado, don Joaquín?». Fue todo lo que Mali pudo decir antes de que las piernas le fallaran y cayera de rodillas en el suelo de cemento pulido. Aún sosteniendo a su hijo, «Ese desgraciado», murmuró Sole, ayudándola a ponerse de pie. «Te quedarás aquí, por supuesto, y al niño hay que bajarlo la fiebre ya mismo», mientras doña Sole preparaba compresas frías y un té de hierbas. Alguien golpeó a la puerta. Mali se tensó, pero Sole la tranquilizó con un gesto. «Debe ser mi primo Tavo», dijo, dirigiéndose a la entrada. Le pedí que trajera más medicinas. El amanecer se filtraba perezosamente entre las nubes. Cuando Mali subió los últimos escalones del sendero empedrado que conducía a la mansión, con cada paso, la ciudad se empequeñecía a sus pies mientras la imponente estructura colonial crecía ante sus ojos. Emiliano, aún débil, pero con la fiebre finalmente controlada, gracias a los medicamentos que Tavo había conseguido, se aferraba a su mano con la curiosidad pintada en sus grandes ojos oscuros. «¿Aquí vive un rey, mamá?», preguntó el niño, su voz un susurro asombrado ante la fachada de cantera rosa y los enormes portones de hierro forjado. Mali sonrió a pesar del nudo en su garganta. «No, corazón, solo es un señor muy rico, un señor que ni siquiera conozco y que ahora sabrá lo desesperada que estoy», añadió para sí misma. Aceptar la propuesta de doña Sole para sustituirla temporalmente en la mansión había sido la decisión más difícil de su vida. La artritis de la anciana se había agudizado con la humedad, dejándola prácticamente inmóvil. «Don Alex paga bien y apenas está en casa», había insistido Sole. «Además, puedes llevar a Emi contigo. Hay tanto espacio allí que ni notarán su presencia». Mali ajustó el pequeño bulto de ropa que llevaba bajo el brazo, lo único que había podido rescatar del desalojo, y presionó el timbre. Segundos después, un hombre con uniforme de seguridad le abrió la puerta. «Soy Malinali Hernández», dijo, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. «Vengo a sustituir a doña Soledad Fuentes». El guardia la examinó con una mezcla de indiferencia y curiosidad. «Sí, nos avisaron, sígame». El interior de la mansión era un mundo aparte. Suelos de mármol, arañas de cristal, muebles que parecían sacados de un museo. Todo exquisitamente dispuesto, pero con un aire de abandono, como si nadie realmente habitara allí. Las pisadas de Mali y Emiliano resonaban en el silencio opresivo, mientras seguían al guardia hasta una cocina que era más grande que todo el apartamento del que habían sido desalojados. «Sus habitaciones están en el ala de servicio, al fondo del pasillo», explicó el guardia, entregándole un juego de llaves. «El señor Calderón rara vez sale de su estudio en el segundo piso, deja instrucciones por escrito». Señaló un sobre blanco sobre la encimera de granito. «Hay cámaras de seguridad en las áreas comunes, pero no en las habitaciones privadas, ni en los cuartos de servicio. La despensa está completamente abastecida. Si necesita algo, use el teléfono interno para llamarme». Y con esa escueta explicación, el hombre desapareció, dejando a Mali y Emiliano solos en aquel espacio intimidante. «¿Tenemos que vivir aquí ahora?», preguntó Emiliano, aferrándose a la falda de su madre. Mali se arrodilló para quedar a su altura. «Solo por un tiempo, mientras doña Sole se mejora y nosotros encontramos otro lugar», intentó sonreír. «Será como una aventura, sí, pero necesito que me prometas portarte muy bien, no tocar nada, no hacer ruido, quedarte siempre cerca de mí». Emiliano asintió solemnemente, pero Mali sabía que pedirle a un niño de 4 años que permaneciera invisible era tan cruel como imposible. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro encontró una nota escrita con una caligrafía elegante, pero temblorosa, junto con varios billetes de alta denominación. «Señora Hernández, bienvenida. Sole me informó de su situación. Las habitaciones de servicio han sido preparadas para usted y su hijo. Su principal responsabilidad será mantener el orden en las áreas comunes y preparar una comida ligera que puede dejar en el refrigerador. No es necesario que se ocupe del segundo piso, excepto los viernes. El pago será semanal. El monto adjunto es un adelanto para cualquier necesidad inmediata que pueda tener.
No requiero que nos veamos personalmente. Cualquier comunicación puede hacerse por escrito. Ah, Calderón. Mali contó el dinero con incredulidad. Era 3 veces lo que ganaba en una semana buena vendiendo bordados. Después de instalarse en la pequeña pero confortable habitación, Mali comenzó a recorrer la planta baja para familiarizarse con los espacios que debía limpiar. Emiliano la seguía como una sombra silenciosa, sus ojos absorbiéndolo todo. Fue durante esa primera exploración que encontraron la habitación, escondida tras una puerta semioculta por una estantería. Apareció ante ellos como una revelación, un estudio de arte completamente equipado, con lienzos en blanco, estantes repletos de pinturas, pinceles de todos los tamaños y grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. «¡Mamá, mira!». La exclamación de Emiliano rompió el hechizo. El niño se había acercado a una mesa donde reposaban lápices de colores, pasteles y carboncillos, algunos con señales de haber sido usados hace mucho tiempo. «No toques nada, Emi», advirtió Mali, aunque ella misma sentía una atracción magnética hacia aquel espacio. Sus dedos rozaron un bastidor con un lienzo a medio terminar, cubierto de polvo. La imagen mostraba el inicio de un paisaje, la misma vista de San Miguel que se apreciaba desde las ventanas. «Vámonos», dijo finalmente tomando a Emiliano de la mano. «Este lugar no es para nosotros». Pero el daño ya estaba hecho. Había visto el brillo en los ojos de su hijo, ese destello que aparecía cada vez que encontraba colores nuevos para expresar el mundo que bullía en su imaginación. En el segundo piso, oculto en la penumbra de su estudio, don Alex apagó el monitor donde había estado observando a sus nuevos inquilinos a través del sistema de cámaras de seguridad. Algo en los movimientos de Mali, en la forma en que protegía a su hijo, en la dignidad con que llevaba su evidente pobreza, le provocaba un dolor casi físico. Era como observar un espejo distorsionado del pasado, uno que mostraba lo que pudo ser y no fue. Sobre su escritorio reposaba una fotografía antigua, un hombre apuesto de mediana edad, junto a una joven con el mismo rostro ovalado y los mismos ojos penetrantes que Malinali Hernández. La fecha al reverso, 1979, el año en que su padre había abandonado a su amante embarazada para llevarse a Alex, entonces un adolescente, a los Estados Unidos, prometiéndole una vida mejor, una vida que había sido mejor materialmente. Sí, pero que había dejado un vacío que ni todo su posterior éxito pudo llenar. Don Alex tomó su libreta y comenzó a escribir otra nota. Esta vez adjuntaría una llave, la del estudio de arte que había pertenecido a su padre y que él, en sus 47 años de autoexilio, nunca había tenido el valor de utilizar. 3 días habían transcurrido desde la llegada de Mali y Emiliano a la mansión. 3 días de silencios densos interrumpidos únicamente por el eco de sus propios movimientos y los susurros contenidos de Emiliano, quien por primera vez en su corta vida parecía comprender la necesidad de volverse invisible. Cada mañana, Mali encontraba un nuevo sobre en la cocina con instrucciones meticulosas y a veces preguntas sorprendentemente personales. ¿Le gusta el café con canela como a su madre? ¿O su hijo siempre ha dibujado con la mano izquierda? Preguntas que Mali decidía ignorar mientras cumplía escrupulosamente con las tareas asignadas. ¿Cómo sabía aquel hombre que su madre preparaba café con canela? Probablemente doña Sole se lo había mencionado, se decía a sí misma, intentando acallar la inquietud que crecía en su interior. Lo que no podía ignorar era la transformación del estudio de arte. Cada día aparecían nuevos materiales, acuarelas japonesas, pasteles franceses, pinceles de Marta, papeles de texturas diversas, y cada día, a pesar de sus advertencias, encontraba a Emiliano allí, creando mundos de color sobre hojas que cuidadosamente limpiaba y guardaba luego para no dejar rastro hasta aquella mañana. «Señora Hernández», decía la nota del día, «he notado que su hijo tiene un talento extraordinario. Por favor, permítale usar el estudio libremente. Los materiales están allí para ser utilizados». Mali arrugó la nota con una mezcla de indignación y temor. Las cámaras. Había olvidado las cámaras. Sus mejillas ardieron al imaginar a aquel desconocido observándolos, evaluándolos, juzgándolos como si fueran especímenes exóticos. Con pasos decididos subió al segundo piso, algo que había evitado hasta entonces. Frente a la puerta del estudio de don Alex, respiró profundamente antes de golpear con firmeza. Nadie respondió.
Sé que está ahí, dijo en voz alta, consciente de las cámaras. Necesitamos hablar sobre los límites de su vigilancia. El silencio fue su única respuesta. Mali, impulsada por una indignación que sobrepasaba su habitual cautela, giró el pomo de la puerta. Para su sorpresa, no estaba cerrada. El estudio era espacioso pero abarrotado de libros, papeles y monitores. Uno de ellos mostraba el estudio de arte donde Emiliano, ajeno a todo, dibujaba en aquel preciso momento, pero lo que capturó la atención de Mali fue la figura encorvada en un sillón junto a la ventana. Don Alex, pálido como la cera, con una mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su rostro. «Señor Calderón», Mali corrió hacia él, la indignación transformada instantáneamente en alarma. «¿Está usted bien? ¿Necesita un médico?» El hombre hizo un gesto débil con la mano, señalando una mesa cercana donde reposaba un estuche con medicamentos. Mali rápidamente identificó lo que necesitaba. No era la primera vez que atendía a alguien enfermo, y administró la inyección con manos expertas pero temblorosas. Poco a poco, el color regresó al rostro de don Alex. Cuando finalmente se quitó la mascarilla, Mali pudo apreciar por primera vez sus facciones. Ojos hundidos pero intensos, una mandíbula fuerte ahora suavizada por la edad, y algo en la curva de sus labios que le resultaba perturbadoramente familiar. «Gracias», murmuró él con voz ronca. «No era así como planeaba nuestro primer encuentro». Mali retrocedió, repentinamente consciente de la intimidad forzada de la situación. No lo estaba espiando. Se defendió. «Quería hablar sobre las cámaras y mi hijo». Don Alex asintió lentamente. «Lo sé, y tiene razón en preocuparse». Hizo una pausa para tomar aire. «Pero le aseguro que mi interés en su hijo es puramente artístico. Reconozco en él un talento que merece ser nutrido». «¿Y cómo sabe usted tanto sobre nosotros?» Mali cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Sobre mi madre?» Un silencio denso se instaló entre ellos, roto solo por el sonido del monitor donde Emiliano, ajeno a la tensión que se desarrollaba pisos arriba, experimentaba mezclando azul cobalto con amarillo cadmio. «San Miguel es un pueblo pequeño», respondió finalmente don Alex, desviando la mirada. «Y Sole habla mucho de ustedes». Era una mentira, Mali lo sabía, pero antes de que pudiera insistir, don Alex sufrió un ataque de tos que lo dobló sobre sí mismo. Mali, por instinto, corrió a sostenerlo. «Necesita un médico», insistió, sintiendo bajo sus manos la fragilidad de aquel cuerpo consumido por la enfermedad. «Ya no hay mucho que los médicos puedan hacer», respondió él cuando recuperó el aliento. «Cáncer terminal, metástasis generalizada, 6 meses, quizás menos». Las palabras golpearon a Mali con una familiaridad dolorosa. Así había empezado el fin de su madre, con un diagnóstico pronunciado como una sentencia de muerte. «Lo siento», murmuró, y lo decía de verdad. Don Alex la miró con intensidad, como buscando algo en sus facciones. «¿Sabe qué es lo más cruel de la riqueza, señora Hernández? Que no puede comprar lo único que realmente importa: tiempo». Aquella tarde, mientras Mali preparaba una sopa para don Alex, quien había aceptado a regañadientes su oferta de ayuda, Emiliano corrió a la cocina con un dibujo en las manos. «Mira, mamá, hice el lugar donde duermen los muertos». Mali tomó el papel sorprendida. Era un dibujo del cementerio local, con una precisión asombrosa para un niño de 4 años, pero lo que heló su sangre fue la lápida central, dibujada con detalle. Tenía grabado el nombre Elena Calderón y una fecha que Mali reconoció de inmediato. «Emi, ¿cómo? ¿Quién te mostró este lugar?» «Nadie», respondió el niño, extrañado por la reacción de su madre. «Lo vi en mi cabeza». Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento que Tabo compartía con 2 miembros de su pandilla, el primo de Mali examinaba uno de los bordados que había tomado de sus pertenencias durante el desalojo. Con movimientos precisos, cortó algunas puntadas y deslizó un pequeño paquete en el interior del tejido, para luego volver a cerrarlo con puntadas casi invisibles. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó uno de sus compañeros, un hombre con el rostro marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla. «Mi prima es la coartada perfecta», respondió Tabo, encendiendo un cigarrillo. «Nadie sospecha de una madre soltera vendiendo artesanías. Además, no tiene opción. Cuando le diga que su precioso hijo y ella están viviendo bajo el techo de uno de los narcos retirados más ricos de México, entenderá que le conviene cooperar». Lo que Tabo ignoraba era que, en ese preciso momento,
Una mujer de traje elegante descendía de un taxi frente a la mansión de don Alex. Isabel Calderón, ejecutiva exitosa y única hija del millonario, había decidido visitar sorpresivamente a su padre tras recibir informes preocupantes sobre su salud, y nada la había preparado para encontrar a una desconocida en la cocina familiar, preparando sopa con la misma receta que su abuela solía usar, mientras un pequeño niño dibujaba la tumba de su propia abuela con una precisión sobrenatural. ¿Quién es usted y qué hace en la casa de mi padre? La voz cortante de Isabel Calderón congeló el aire de la cocina. Mali, con el cucharón de sopa aún en la mano, se giró lentamente para encontrarse con una mujer impecablemente vestida, cuyo rostro era una versión femenina y más joven del de don Alex. «Soy Malinali Hernández, la sustituta de doña Soledad», respondió Mali, instintivamente colocando una mano protectora sobre el hombro de Emiliano, quien se había escondido tras sus piernas. «Su padre está descansando». «Mi padre no mencionó haber contratado a nadie nuevo», interrumpió Isabel, sus ojos escrutando cada rincón de la cocina, como buscando evidencias de algún crimen. Su mirada se detuvo en el dibujo que Emiliano había dejado sobre la mesa. Lo tomó con un gesto brusco. «¿Qué es esto? ¿Por qué un niño está dibujando la tumba de mi abuela?» Mali abrió la boca para responder, pero la voz débil de don Alex se le adelantó. «Yo la contraté, Isabel, y te agradecería que moderaras tu tono». El anciano se apoyaba pesadamente en el marco de la puerta, su rostro todavía pálido por el episodio reciente. «Papá, ¿qué haces levantado? Deberías estar descansando». Isabel corrió hacia él, la hostilidad momentáneamente olvidada. «Estoy muriendo, no inválido», respondió él con una sonrisa cansada. «Y el olor de esa sopa me despertó. Hacía décadas que no olía algo así». Isabel lo ayudó a sentarse a la mesa mientras lanzaba miradas suspicaces hacia Mali y Emiliano, el niño. Sin embargo, miraba a don Alex con una curiosidad tranquila, como si reconociera en él algo familiar. «La señora Hernández ha sido muy amable al preparar algo sustancioso», continuó don Alex, dirigiéndole a Mali una mirada de complicidad. «A diferencia de esos batidos proteicos que insistes en enviarme». Isabel apretó los labios. Evidentemente molesta, pero sin querer contradecir a su padre enfermo. «Podría haberte traído una enfermera profesional, papá. No entiendo por qué insistes en rodearte de desconocidos». El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por Emiliano, quien inesperadamente se acercó a don Alex y le ofreció un nuevo dibujo que había sacado de su bolsillo. «Para ti», dijo simplemente el niño, «para que no te duela». Don Alex tomó el papel con manos temblorosas, que era un dibujo de un par de manos entrelazadas, una pequeña y otra arrugada, ambas sosteniendo lo que parecía ser un pincel. El anciano miró al niño con ojos húmedos. «Gracias, Emiliano», murmuró. «¿Te gustaría aprender a pintar con óleos?» El rostro del niño se iluminó con una sonrisa que Mali pocas veces había visto desde el desalojo. «Sí, oh papá», intervino Isabel con voz tensa. «Necesitamos hablar en privado». Mali reconoció la señal. «Vamos, Emi, dejemos que don Alex y su hija conversen». Tomó la mano de su hijo y se dirigió hacia la puerta. «La sopa está lista. Solo necesita reposar un poco más». «Como todos nosotros», respondió don Alex con una mirada significativa. A la mañana siguiente, Mali se sorprendió al encontrar a Isabel en la cocina, preparando café con movimientos precisos y tensos. «Buenos días», saludó Mali cautelosamente. Isabel asintió secamente. «Mi padre quiere llevarlos a usted y a su hijo a un paseo hoy». «¿Un paseo?» Mali no pudo ocultar su sorpresa. «A las ruinas de Cañada de la Virgen», especificó Isabel evitando su mirada. «Dice que quiere mostrarle algo a Emiliano, algo sobre espejos de obsidiana, lo que sea que eso signifique». El tono de Isabel dejaba claro que no aprobaba la idea, pero que tampoco podía oponerse. Mali sintió una punzada de empatía hacia esta mujer, que claramente luchaba por proteger a su padre vulnerable. «No es necesario que nos acompañe», dijo Mali suavemente. «Entiendo que quiera pasar tiempo a solas con él». Isabel finalmente la miró a los ojos. «¿Qué quiere usted de mi padre, señora Hernández?». La pregunta, directa como una bofetada, dejó a Mali sin aliento. «Nada», respondió con firmeza. «Solo estoy trabajando aquí temporalmente hasta que doña Sole se recupere. Mi padre es un hombre de negocios brillante», continuó Isabel, «pero su enfermedad lo ha vuelto susceptible, sentimental».
Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Si está pensando en aprovecharse de esa vulnerabilidad, le advierto que... No me insulte, interrumpió Mali, irguiéndose con la dignidad que había mantenido intacta a través de años de lucha. No sé qué tipo de personas ha conocido usted, pero yo no vendo mi dignidad, ni siquiera cuando no tengo nada más. Las dos mujeres se miraron en silencio, evaluándose mutuamente en un duelo silencioso de voluntades. Los acompañaré al paseo, declaró finalmente Isabel. Mi padre insiste. El sitio arqueológico de Cañada de la Virgen se extendía ante ellos bajo el sol implacable del mediodía. Don Alex, sorprendentemente enérgico, guiaba a Emiliano entre las antiguas construcciones, señalando detalles que el pequeño absorbía con fascinación evidente. Los antiguos aztecas creían que los espejos de obsidiana eran portales para ver el mundo espiritual, explicaba don Alex. Sosteniendo un pequeño disco negro pulido que había traído consigo, los chamanes los usaban para ver verdades ocultas, pero nunca mostraban la imagen completa, solo fragmentos de realidad. Emiliano tocó la superficie pulida con sus dedos pequeños. Como mis dibujos, dijo con una seriedad impropia de su edad. Veo cosas, pero no todo. Mali e Isabel intercambiaron una mirada rápida, ambas sorprendidas por la profundidad de la observación del niño. Exactamente, asintió don Alex mirando significativamente a Mali. A veces necesitamos muchos fragmentos para ver la imagen completa. Mientras don Alex continuaba su improvisada lección de historia, Isabel se acercó a Mali, manteniendo la voz baja. He visto los dibujos de su hijo, murmuró. Los de las escenas violentas. ¿De dónde saca esas imágenes? Mali se tensó. Vivíamos en Santa Julia. Las peleas entre pandillas eran frecuentes. ¿Y la tumba de mi abuela, cómo podría saber cómo es? No lo sé, admitió Mali con sinceridad. Emi siempre ha dibujado cosas que no ha visto, lugares, personas. Isabel pareció a punto de decir algo más, pero fueron interrumpidas por la exclamación de don Alex, quien había descubierto que Emiliano estaba dibujando el sitio arqueológico con una precisión asombrosa, incluidos detalles que estaban parcialmente ocultos por la vegetación. De regreso a la mansión, mientras Isabel ayudaba a su padre a descansar, Mali aprovechó para explorar el segundo piso, atraída por una puerta entreabierta que nunca había notado antes. En el interior encontró un pequeño estudio, diferente del principal, con un escritorio antiguo cubierto de papeles. Impulsada por una curiosidad que sabía inapropiada pero irresistible, revisó los documentos. Eran fotografías, recortes de periódico y cartas. En una de las fotos, amarillenta por el tiempo, aparecía su madre, mucho más joven, sonriente junto a un hombre que Mali reconoció como el padre de don Alex por su parecido con él. Una carta adjunta, fechada en 1979, hablaba de un embarazo y una promesa de reconocimiento que nunca llegó. Mali retrocedió, como si los papeles quemaran. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no estaba segura de querer ver completa. No debería estar aquí. La voz de Isabel la sobresaltó. La mujer estaba en la puerta, su expresión indescifrable. Lo siento yo. Mali buscó una excusa, pero no la encontró. Isabel entró y cerró la puerta tras ella. Mi padre ha estado obsesionado con encontrar a alguien desde que regresó a México, dijo en voz baja. Ahora entiendo por qué. Antes de que Mali pudiera responder, un grito de Emiliano rompió la tensión. Ambas mujeres corrieron hacia el estudio de arte, donde encontraron al niño llorando frente a uno de sus bordados, ahora abierto con las costuras rotas. Alguien lo rompió, sollozaba Emiliano. Mali tomó la pieza. Confundida, era uno de los bordados que había creído perdidos en el desalojo. Al examinarlo, sus dedos sintieron algo extraño en el interior, un pequeño paquete envuelto en plástico. En ese momento, el teléfono sonó. Era la policía. Uno de sus bordados había sido confiscado en un operativo contra el narcotráfico. Contenía drogas, y todas las pruebas apuntaban hacia ella. Las calles de San Miguel comenzaban a adornarse con papel picado y calaveras de azúcar. El Día de los Muertos se acercaba, cubriendo la ciudad con un manto de colores vibrantes que contrastaban cruelmente con la tormenta que se desataba en el interior de Mali. ¿Cómo pudieron mis bordados terminar transportando drogas? La pregunta flotaba en el aire del elegante despacho,
donde don Alex había insistido en reunirse con ella después de la llamada de la policía. «Tavo», murmuró Mali finalmente, la realidad golpeándola con fuerza. «Mi primo debe haberlos tomado durante el desalojo. El mismo primo que apareció ofreciendo medicinas para Emiliano». Don Alex la observaba con intensidad desde su sillón, conectado a un tanque de oxígeno portátil. A su lado Isabel permanecía silenciosa, su expresión ahora más preocupada que suspicaz. Mali asintió, la vergüenza y el miedo luchando en su interior. «Él tiene contactos con uno de los carteles locales. Me ha ofrecido trabajo varias veces, pero siempre me negué. Y ahora te ha implicado sin tu conocimiento», concluyó don Alex, intercambiando una mirada significativa con su hija. «Puedo ayudar», dijo Isabel inesperadamente. «Tengo contactos en la fiscalía si podemos demostrar que estás siendo incriminada». El agradecimiento se atascó en la garganta de Mali, tan solo horas antes. Estas personas la consideraban una aprovechada y ahora le ofrecían ayuda. ¿Por qué? La respuesta yacía en aquellos documentos que había descubierto, en aquel secreto que don Alex aún no verbalizaba completamente. «Necesito hablar con usted», dijo Mali mirando directamente a don Alex. «Sobre los papeles que encontré sobre mi madre». Isabel se levantó discretamente. «Los dejaré solos. Iré a revisar que Emiliano esté bien». Cuando la puerta se cerró, un silencio espeso envolvió la habitación. Don Alex parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Tu madre y mi padre», comenzó, su voz un susurro cansado. «Eran amantes», completó Mali, sorprendida por la calma en su propia voz, y ella estaba embarazada cuando él los abandonó de mí. Don Alex asintió lentamente. «Lo descubrí hace solo unos meses, revisando los papeles de mi padre después de su muerte. Nunca nos dijo nada. Te buscamos cuando regresé a México, pero para entonces ya había sido desalojada». El desalojo, las piezas comenzaban a encajar en la mente de Mali. «Usted me vio ese día. Estaba observándome. Desde la ventana», confesó don Alex, la culpa evidente en su rostro consumido. «Quería acercarme, pero no sabía cómo. ¿Cómo le dices a alguien que eres su medio hermano cuando esa persona lo ha perdido todo? Parecería oportunismo o peor, lástima». Mali sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era caridad lo que había motivado a este hombre. Era culpa, sí, pero también algo más profundo, un intento desesperado de reparar los lazos familiares antes de que fuera demasiado tarde. «¿Por qué ahora?», preguntó Mali, luchando por mantener la compostura. «¿Por qué buscarme después de tantos años?». «Porque estoy muriendo», respondió simplemente. «Y porque tu hijo, Emiliano, tiene el mismo don que mi padre. Puede ver cosas, lugares que nunca ha visitado. Dibuja desde el alma, no desde la vista». Antes de que Mali pudiera procesar esta revelación, un ruido en la entrada principal los alertó. Isabel entró precipitadamente al estudio. «Es Tavo», anunció con tensión en la voz. «Está aquí y exige ver a Mali». El rostro de Mali palideció. «¿Cómo supo que estoy aquí?». «Dice que te siguió el día que llegaste», respondió Isabel. «¿Quieres que lo haga echar?». Mali respiró profundo. «No, hablaré con él». Tavo esperaba en el vestíbulo, su figura delgada y nerviosa fuera de lugar entre los elegantes muebles. Al ver a Mali, una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Vaya, prima», comentó, sus ojos recorriendo el espacio lujoso. «Te mudaste a mejor barrio, ¿eh? ¿Qué quieres, Tavo?». La voz de Mali era fría, contenida. «Solo advertirte», respondió él, acercándose hasta que Mali pudo oler el tabaco y algo más químico en su aliento. «La policía confiscó uno de tus bordados con mercancía muy valiosa. Los jefes creen que los traicionaste. A menos que ¿qué?». Mali dio un paso atrás tensándose. «A menos que accedas a compensarlos». Tavo sonrió nuevamente. «Resultaste más lista de lo que pensaba. Consiguiendo protección con uno de los grandes, don Alejandro Calderón no era solo un empresario exitoso en los Estados Unidos. ¿Sabes? Antes de reformarse, movía más producto que cualquiera en Guanajuato». Mali sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Don Alex, un narcotraficante retirado, no era posible, no podía ser cierto. «Estás mintiendo», logró decir. «Pregúntale tú misma», respondió Tavo encogiéndose de hombros. «Mientras tanto, los jefes esperan que transportes un cargamento real esta vez, voluntariamente, o Emiliano podría sufrir un accidente. Prima, los niños son tan frágiles». Lo que Tavo no había notado
era que Isabel permanecía en la entrada del vestíbulo, escuchando cada palabra. Su rostro mostraba una mezcla de horror y resolución. Sin que nadie lo advirtiera, tomó su teléfono y marcó rápidamente. Cuando Tavo finalmente se marchó, dejando tras de sí su amenaza flotando como veneno en el aire, Mali regresó al estudio donde don Alex la esperaba. El anciano parecía haber escuchado parte de la conversación. «No es cierto», dijo antes de que Mali pudiera hablar. «Nunca trafiqué drogas. Sí construí mi fortuna en la frontera, pero en tecnología, no en narcóticos». «Te creo», respondió Mali, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Pero Tavo no mentía sobre la amenaza. «Me quieren como mula de carga, o lastimarán a Emiliano». Un acceso de tos sacudió a don Alex. Tan violento que gotas de sangre salpicaron el pañuelo que se llevó a la boca. Mali corrió a su lado, sosteniendo sus hombros temblorosos. «No permitiré que te hagan daño», logró decir don Alex cuando recuperó el aliento. «A ninguno de los dos. Somos familia, Mali, la familia que me queda». Isabel entró al estudio, su rostro pálido pero determinado. «He contactado a algunos amigos en la fiscalía, también a don Joaquín». «Joaquín». Mali se tensó al escuchar el nombre de su ex casero. «¿Por qué?» «Porque tiene antecedentes por extorsión y abuso», respondió Isabel. «Y porque, según mis fuentes, ha estado esparciendo rumores sobre ti en Santa Julia, algo sobre un supuesto incidente violento en tu pasado». Mali cerró los ojos, las viejas heridas abriéndose nuevamente. «No hubo ningún incidente. Él intentó abusar de mí hace años. Me defendí. Desde entonces ha intentado desacreditarme, asegurándose de que nadie me alquile en los barrios decentes, fuera de la mansión». Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, presagiando una tormenta mayor. En las calles, los preparativos para el Día de los Muertos continuaban, ajenos al drama que se desarrollaba en la colina. «No estás sola, Mali», dijo don Alex, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «No más». Antes de que Mali pudiera responder, el teléfono sonó con una estridencia que cortó el aire como un cuchillo. Isabel atendió, su rostro transformándose en una máscara de shock mientras escuchaba. «Es sobre Tavo», dijo al colgar, su voz apenas un susurro. «Lo encontraron muerto en un callejón, ejecutado, y toda la evidencia apunta hacia ti». «Mali». Las calaveras de azúcar sonreían desde todos los escaparates de San Miguel de Allende. El primer día de noviembre había llegado envuelto en el aroma de copal y cempasúchil, pero para Mali cada respiración era un esfuerzo consciente. Mientras observaba las noticias locales en el televisor de la cocina, el reportero hablaba sobre el hallazgo del cuerpo de Gustavo Medina, con posibles vínculos al narcotráfico y una principal sospechosa ya identificada. «No pueden vincularte directamente», dijo Isabel, apagando el televisor con un movimiento brusco. Durante los 3 días transcurridos desde la muerte de Tavo, la hija de don Alex se había transformado de enemiga en inesperada aliada. «Mis contactos en la fiscalía me aseguran que las pruebas son circunstanciales». Mali apenas asintió, su mente dividida entre el miedo por sí misma y la preocupación por Emiliano, quien desde la mañana había mostrado signos de recaída en su enfermedad respiratoria, con una fiebre leve pero persistente. «Lo que me preocupa ahora son los hombres del cartel», continuó Isabel, sirviéndose una taza del café que Mali había preparado. «Mataron a Tavo porque falló en su entrega, pero ahora vendrán por ti, asumiendo que sabes dónde está la mercancía». «Que no lo sé», murmuró Mali frotándose las sienes. «Ni siquiera sé cuántos de mis bordados utilizó, ni qué contenían exactamente». Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Don Alex entró apoyándose pesadamente en un bastón. Su deterioro era evidente, más delgado, más pálido, pero con un brillo de determinación en la mirada que no había estado allí antes. «Tenemos que actuar rápido», anunció, colocando sobre la mesa un fajo de documentos. «He estado haciendo arreglos». Mali e Isabel se acercaron para examinar los papeles. Eran documentos legales, un testamento modificado, un fideicomiso, papeles de adopción, certificados de propiedad. «Alex, ¿qué es todo esto?» Mali nunca antes había usado su nombre de pila, pero de alguna manera, tras los eventos recientes, los formalismos parecían absurdos. «Mi legado», respondió él simplemente. «Isabel ya ha firmado como testigo esta casa, junto con un fondo sustancial, pasará a ti y a Emiliano tras mi muerte».
La mitad de mis acciones en la empresa irán para Isabel, como siempre estuvo planeado. No puedo aceptar esto, protestó Mali, retrocediendo como si los papeles quemaran. Apenas nos conocemos, y la gente pensará que te manipulé, que eres mi hermana, interrumpió don Alex con firmeza. Y más importante aún, eres la única que puede darle continuidad a lo que realmente importaba para nuestro padre, el arte. Isabel colocó una mano sobre el hombro de Mali. Ya discutimos esto. Al principio yo también me opuse, pero nada de esto importará si no sobrevivimos a los próximos días, completó don Alex, señalando hacia la ventana. Afuera, la ciudad se preparaba para la noche de Todos los Santos, la primera de las celebraciones del Día de los Muertos. He contratado seguridad adicional, pero necesitamos un plan para neutralizar tanto al cartel como a don Joaquín, como invocado por la mención de su nombre. El teléfono sonó. Era el guardia de la entrada, anunciando que don Joaquín Velarde insistía en hablar con la señora Hernández. «Déjalo entrar», ordenó don Alex, irguiéndose tanto como su debilitado cuerpo le permitía. «Es hora de enfrentar los fantasmas». «Todos ellos». Mali sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Iré a revisar a Emiliano primero». El niño dormía intranquilo en la habitación que compartían, su frente aún caliente bajo la mano de Mali. Junto a su cama había dejado un nuevo dibujo. Mostraba el cementerio local nuevamente, pero esta vez con figuras borrosas que parecían danzar entre las tumbas. En el centro, una figura pequeña, Emiliano mismo, sostenía la mano de una figura más grande que llevaba lo que parecía ser una máscara de calavera. «¿Qué ves en tus sueños, mi niño?», susurró Mali besando su frente. «¿Qué cosas saben tus ojos que los míos no pueden ver?». Cuando Mali regresó al estudio, don Joaquín ya estaba allí, su figura rechoncha y amenazante, contrastando con la fragilidad de don Alex, quien permanecía sentado en su sillón habitual. Isabel se mantenía de pie junto a su padre, su postura protectora y vigilante. «Vaya, vaya, Malinali», la saludó don Joaquín con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Has ascendido rápidamente en el mundo, de inquilina morosa a heredera de una fortuna. ¿Qué quieres, Joaquín?», preguntó Mali directamente, negándose a ser intimidada. «Lo mismo que siempre», respondió él, recostándose en el sofá como si fuera el dueño del lugar. «Dinero, pero ahora mucho más dinero, considerando tu cambio de circunstancias». Don Alex se inclinó hacia adelante. «¿A cambio de qué?». «Exactamente. De mi silencio, por supuesto», sonrió don Joaquín. «Sobre el pasado violento de Mali, sobre cómo atacó a un hombre respetable hace años. Imaginen los titulares. Heredera de fortuna con historial de agresión. No es buena publicidad». Mali iba a responder cuando un acceso de tos la detuvo. No era ella, ni don Alex. El sonido venía del pasillo. Con horror, vio a Emiliano en la puerta del estudio, pálido y tambaleante. «Emi». Mali corrió hacia él levantándolo en brazos. El niño ardía en fiebre, quería dibujar, murmuró Emiliano débilmente. «La señora en el cementerio me está llamando». Isabel ya estaba al teléfono. Llamando a un médico, don Alex, con un esfuerzo visible, se puso de pie y se acercó a Mali y el niño. «Llévalo a mi habitación», ordenó. «Tiene mejor ventilación y medicamentos de emergencia en el baño adjunto». Don Joaquín observaba la escena con irritación evidente. «No he terminado nuestra conversación», protestó. «Yo sí», respondió don Alex con una mirada glacial. Se volvió hacia su guardia personal, que permanecía discretamente en la entrada. «Escolte al señor Velarde fuera de mi propiedad y asegúrese de entregarle el sobre que preparamos». Mientras Mali subía las escaleras con Emiliano en brazos, alcanzó a escuchar la exclamación ahogada de don Joaquín al abrir el sobre. Dentro, según le explicaría Isabel más tarde, había copias de denuncias antiguas contra él por extorsión y agresión sexual, junto con la amenaza de hacerlas públicas si continuaba molestando a Mali. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de preocupación. El médico llegó, diagnosticó una recaída de la neumonía y administró antibióticos intravenosos. Mientras tanto, la fiebre de Emiliano continuaba, sumergiéndolo en un estado de semiconciencia donde murmuraba sobre cementerios y calaveras que bailaban. «Estará bien», aseguró el médico antes de marcharse. «Los niños tienen una capacidad de recuperación asombrosa, pero necesita descanso absoluto». Ya entrada la noche, con Emiliano finalmente durmiendo bajo el efecto de los medicamentos,
Mali se reunió nuevamente con don Alex e Isabel en el estudio. El anciano parecía al borde del colapso, pero insistía en mantenerse despierto. Don Joaquín ya no será un problema, informó Isabel. Las pruebas que papá recopiló sobre él son suficientes para mantenerlo a raya permanentemente. Pero el cartel sigue ahí fuera, recordó Mali, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada por miles de velas conmemorativas. Y Emiliano sigue enfermo. Don Alex tosió llevándose un pañuelo a la boca. Cuando lo retiró estaba manchado de sangre fresca. Hay algo que debo decirte, Mali, comenzó, su voz más débil que nunca, sobre nuestra familia, sobre por qué Emiliano puede ver cosas que otros no pueden. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo proveniente del piso superior los sobresaltó. Mali fue la primera en reaccionar. Corriendo escaleras arriba hacia la habitación donde había dejado a Emiliano, la cama estaba vacía, la ventana abierta de par en par. Su hijo había desaparecido en la noche del Día de los Muertos. San Miguel de Allende se había transformado. Las calles empedradas resplandecían bajo el parpadeo de miles de velas, mientras calaveras de azúcar y papel picado danzaban en la brisa nocturna. Para cualquier turista, era un espectáculo de belleza folclórica. Para Mali, corriendo desesperada entre la multitud, era un laberinto de pesadilla. Emiliano, su grito se perdía entre la música y las risas de los celebrantes. A su lado, don Alex avanzaba con dificultad, apoyado en Isabel y un bastón, su respiración cada vez más trabajosa. Se había negado rotundamente a quedarse en la mansión. «Es mi sobrino», había insistido, con una determinación que desmentía su fragilidad física. «No lo perderé antes de conocerlo realmente». Los guardias de seguridad se habían dispersado por la ciudad, buscando a un niño febril de 4 años que, de alguna manera, había bajado 3 pisos y atravesado los jardines sin ser visto por nadie. «Debemos ir al cementerio», dijo don Alex repentinamente, deteniendo su penoso avance. Mali lo miró con incredulidad. «El cementerio está al otro lado de la ciudad». Emiliano apenas podía mantenerse en pie. No llegaría tan lejos. «Sus dibujos», insistió don Alex, tosiendo. «Siempre dibuja el cementerio, la tumba de mi madre, de nuestra abuela». Isabel, quien hasta entonces había permanecido práctica y centrada, miró a su padre con una nueva luz de comprensión. «Los espejos de obsidiana», murmuró. «La conexión ancestral». Mali quería protestar, quería seguir la lógica, buscar en los lugares cercanos donde un niño enfermo podría haberse refugiado, pero algo dentro de ella, la misma intuición que había reconocido la verdad en los ojos de don Alex cuando habló de su parentesco, le decía que él tenía razón. «Vamos», cedió finalmente. El trayecto hasta el cementerio pareció eterno. Cada paso era una lucha contra el tiempo, contra la debilidad de don Alex, contra el miedo que atenazaba el corazón de Mali. Las calles estaban atestadas de personas que celebraban, muchas disfrazadas de calaveras y espectros, convirtiendo la búsqueda en una tarea casi imposible. «Nuestra familia siempre ha tenido el don», explicó don Alex mientras avanzaban, su voz entrecortada por el esfuerzo, «la capacidad de ver más allá de lo evidente. Mi padre lo tenía, yo lo tuve de niño, pero lo perdí o lo enterré. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, Emiliano lo tiene más fuerte que cualquiera antes que él». «¿De qué estás hablando?», Mali lo miraba desconcertada. «¿Qué don?» clarividencia, respondió Isabel en lugar de su padre. «La capacidad de percibir cosas que otros no pueden ver, eventos distantes, recuerdos ajenos, lugares nunca visitados. Pensé que era solo imaginación», susurró Mali, recordando los inquietantes dibujos de su hijo a lo largo de los años, que tenía una mente creativa. «Es ambas cosas», asintió don Alex. «El verdadero arte siempre ha sido una forma de clarividencia, de ver lo invisible». Llegaron finalmente a las puertas del cementerio, decorado espléndidamente para la ocasión, altares rebosantes de ofrendas, pan de muerto, tequila, fotografías, juguetes, iluminados por velas de todos los tamaños, creaban un camino entre las tumbas. La música de una marimba flotaba en el aire mezclándose con el aroma del copal y las flores de cempasúchil. «Hay demasiada gente», se desesperó Mali. «Nunca lo encontraremos». «La tumba de Elena está en la sección antigua», indicó don Alex, señalando hacia un rincón más apartado y sombrío del cementerio. «Es donde Emiliano la dibujó.
se abrieron paso entre familias que picniceaban junto a las tumbas de sus seres queridos, compartiendo alimentos y recuerdos con los difuntos. Algunos les dirigían miradas curiosas, la mujer joven con expresión desesperada, el anciano evidentemente enfermo y la ejecutiva en traje caro, un trío improbable en cualquier circunstancia. El área antigua del cementerio estaba menos concurrida, las lápidas más desgastadas por el tiempo, algunas inclinadas como dientes torcidos mordiendo la tierra. Aquí las familias más antiguas de San Miguel descansaban bajo cruces ornamentadas y ángeles de mármol que parecían cobrar vida bajo la luz oscilante de las velas. Y allí, como una aparición, estaba Emiliano sentado tranquilamente frente a una lápida de mármol blanco. Dibujaba con concentración absoluta a la luz de las velas que alguien había colocado alrededor. Su pequeño cuerpo, envuelto en la manta con la que Mali lo había arropado, parecía extrañamente en paz. La fiebre había teñido sus mejillas de rojo, pero sus ojos brillaban con lucidez. «Emi», Mali corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas nublaban su visión. «Mamá», respondió el niño con naturalidad, como si encontrarse en un cementerio a medianoche fuera lo más normal del mundo. «Estaba dibujando a la abuela Elena. Ella me pidió que viniera». Mali miró la lápida por primera vez. Elena Calderón de Rivas, 1930-1985. Rezaba la inscripción, bajo el nombre, una frase: «La sangre es agua que no se seca». Don Alex se acercó con pasos vacilantes, sus ojos fijos en la tumba que, según confesaría después, nunca había visitado desde el funeral. «¿Cómo llegaste aquí, Emi?», preguntó Mali, acariciando el cabello húmedo de su hijo. «Caminando», respondió el niño con sencillez. «La señora del espejo me mostró el camino. Dijo que tenía que estar aquí esta noche porque todos vendrían. Tú, el señor enfermo y la señora triste». Miró hacia Isabel, quien permanecía unos pasos atrás, visiblemente conmovida. «Dijo que somos familia y que la familia debe estar junta en esta noche». Don Alex se arrodilló lentamente junto a Emiliano, el esfuerzo evidente en cada movimiento. «¿Qué has dibujado, pequeño?», preguntó con voz temblorosa. Emiliano le entregó el papel con orgullo. Era un retrato perfecto de una mujer joven y hermosa, con los mismos ojos penetrantes de Mali y el mismo mentón firme de Don Alex. Elena Calderón, exactamente como aparecía en las viejas fotografías que ninguno había mostrado jamás al niño, «es nuestra abuela», dijo Emiliano simplemente. «Dice que tiene mucho que contarnos». En ese momento, rodeados por las ofrendas y las luces del Día de los Muertos, Don Alex tomó las manos de Mali entre las suyas y con ojos brillantes por las lágrimas y la emoción, finalmente pronunció las palabras que había ensayado durante meses. «Hermana mía, he vuelto para encontrarte». Lo que ninguno notó, absortos en aquel momento de revelación familiar, fueron las dos figuras que se acercaban lentamente desde la entrada del cementerio: don Joaquín, con una expresión de venganza en el rostro, y dos hombres con la inconfundible actitud endurecida de sicarios del cartel. El tiempo pareció detenerse entre las tumbas. Mali percibió el peligro antes de verlo. Una tensión instintiva que la hizo estrechar a Emiliano contra su pecho. Cuando levantó la mirada, las tres figuras ya estaban allí, sombras recortadas contra el resplandor de las velas votivas. ¡Qué conmovedora reunión familiar! La voz de don Joaquín cortó el aire como un cuchillo oxidado. «Lástima que tenga que interrumpirla». Isabel fue la primera en reaccionar, colocándose instintivamente entre los recién llegados y su padre. «Esto es propiedad privada del cementerio», dijo con autoridad. «Si no se marchan inmediatamente, llamaré a seguridad». Los dos hombres que flanqueaban a don Joaquín sonrieron con desprecio. Uno de ellos apartó ligeramente su chaqueta, dejando entrever la culata de una pistola. «La seguridad no vendrá a tiempo, señorita Calderón», respondió don Joaquín. «Además, tenemos asuntos pendientes con su nueva hermanastra». Mali se levantó lentamente, manteniendo a Emiliano parcialmente oculto tras ella. Don Alex intentó incorporarse también, pero un acceso de tos lo dobló sobre sí mismo, revelando su debilidad a los intrusos. «El gran Alejandro Calderón», se burló don Joaquín, «no tan imponente ahora. ¿Verdad? ¿Qué diría la gente de San Miguel si supiera que el respetable empresario regresó solo para legitimar a su bastarda?» «Cuidado con tus palabras», advirtió don Alex,
su voz ronca pero firme. ¿O qué, me amenazarás con más papeles, con abogados? Don Joaquín escupió al suelo. Tus amenazas legales pueden funcionar conmigo, pero mis amigos aquí tienen otro tipo de justicia. Señaló a los dos hombres. Ellos vienen por lo que les pertenece, la mercancía que Malinali y su difunto primo les robaron. Yo no robé nada, protestó Mali, intentando mantener la calma a pesar del miedo que corría por sus venas. Ni siquiera sabía lo que Tabo estaba haciendo con mis bordados. El más alto de los dos hombres dio un paso adelante. Su rostro, marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, permanecía impasible. 3 kilos, dijo con voz monótona. 3 kilos de cristal puro en esos bordados, o nos los devuelves, o pagas su valor en efectivo, ahora. Mali sintió que la sangre abandonaba su rostro. La cantidad que mencionaron a continuación era astronómica, imposible de conseguir para alguien como ella. No tengo ese dinero, confesó, consciente de que la admisión podía ser su sentencia de muerte. Entonces morirás, respondió el hombre simplemente. Tu hijo primero para que aprendas la lección, luego tú. Yo pagaré, intervino don Alex, irguiéndose con un esfuerzo visible. Puedo transferir el dinero ahora mismo desde mi teléfono. Los sicarios intercambiaron una mirada evaluativa. El hombre de la cicatriz asintió levemente. ¿Por qué haría eso por ella?, preguntó don Joaquín genuinamente desconcertado. Porque es mi hermana, respondió don Alex, sacando su teléfono con manos temblorosas. Y ese niño es mi sobrino, mi familia, mi sangre. Isabel, quien había estado discretamente manipulando su propio teléfono durante la conversación, dio un paso adelante. La transferencia está hecha, anunció. Mi padre acaba de enviar el doble de lo solicitado a la cuenta que nos indicaron. Pueden verificarlo. El hombre de la cicatriz consultó su propio teléfono, asintiendo después de unos segundos. Negocio concluido, declaró. La deuda está saldada. Así nada más, don Joaquín parecía indignado. ¿Van a dejarlos ir después de lo que hicieron? El sicario lo miró con irritación. Nuestro asunto era el dinero. Lo tenemos. No mezclamos negocios con placeres personales. Se giró hacia don Joaquín. Si tienes problemas con ellos, resuélvelos tú mismo. Los dos hombres retrocedieron lentamente, manteniendo la mirada fija en el grupo hasta desaparecer entre las sombras del cementerio. Don Joaquín se quedó solo, su valentía visiblemente disminuida sin el respaldo de los sicarios. Esto no ha terminado, amenazó, aunque su voz había perdido fuerza. Todavía puedo destruir tu reputación. Malinali, contar lo que me hiciste aquella noche. Mali dio un paso adelante, su miedo reemplazado por una ira largamente contenida. Lo que yo te hice, por defenderme cuando intentaste violarme. Adelante, cuéntalo. Esta vez no estaré sola para enfrentar tus mentiras. Llamaré a la policía y les diré que fuiste tú quien mató a tu primo, continuó don Joaquín, retrocediendo ante la determinación de Mali. Les diré que traficas drogas. Hazlo, intervino Isabel, mostrándole la pantalla de su teléfono. Acabo de enviar un mensaje a 5 contactos en la Fiscalía Estatal con todos los documentos que reunimos sobre ti. Extorsión, fraude inmobiliario, agresión sexual. Si Mali recibe siquiera una llamada de la policía, estos documentos llegarán a las autoridades. Don Joaquín palideció visiblemente. No pueden probar nada. ¿Realmente quieres arriesgarte a averiguarlo?, preguntó don Alex. Su debilidad física, compensada por el poder que emanaba de su nombre y fortuna, una sirena policial sonó en la distancia, acercándose al cementerio. Isabel sonrió levemente. Mis contactos ya vienen en camino. Se me olvidó mencionar que también envié la ubicación donde te encontrabas ahora mismo. Don Joaquín, finalmente vencido, huyó entre las tumbas, perdiéndose en la oscuridad, justo cuando las luces de las patrullas comenzaban a iluminar la entrada del cementerio. Mali se dejó caer de rodillas, el alivio y la tensión liberada, sacudiendo su cuerpo en sollozos silenciosos. Emiliano, quien había permanecido extraordinariamente callado durante toda la confrontación, se acercó a consolarla. No llores, mamá, dijo con aquella sabiduría impropia de su edad. La abuela Elena dice que todo estará bien ahora. Don Alex, completamente agotado por la confrontación, se desplomó contra una lápida cercana. Isabel corrió a sostenerlo, alarmada por la palidez mortal de su rostro. Papá, resiste, suplicó. La ambulancia viene en camino. El anciano sonrió débilmente, extendiendo una mano temblorosa hacia Mali.
Al fin puedo irme en paz, murmuró. Encontré a mi familia. Todos ustedes están a salvo. No hables así, regañó Mali tomando su mano. Aún tienes mucho que contarme sobre nuestra familia, sobre este supuesto don que compartimos. Pero el rostro de don Alex se contrajo en una mueca de dolor. Un hilo de sangre escapó de sus labios, mientras Isabel gritaba por ayuda, y Mali sostenía su otra mano con fuerza. Las sirenas se acercaban, pero en los ojos de todos se reflejaba la misma certeza dolorosa. Habían ganado la batalla contra sus enemigos externos, pero la guerra que don Alex libraba contra su propia enfermedad estaba llegando a su inevitable conclusión. El Hospital San Javier está a 10 minutos, informó uno de los policías mientras los paramédicos trasladaban a don Alex a la ambulancia. En el trayecto, con Emiliano dormido por el agotamiento, Mali e Isabel permanecieron en silencio junto a la camilla, cada una sujetando una de las manos del anciano, formando un circuito familiar que trascendía los años de separación y los secretos. «Prométeme algo», susurró don Alex entre respiraciones laboriosas. «Prométeme que cuidarás de su don, que no permitirás que lo pierda como yo perdí el mío». Mali asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras la ambulancia cortaba la noche, llevándolos hacia un destino tan incierto como el vínculo recién descubierto que ahora los unía para siempre. 6 meses después, San Miguel de Allende resplandecía bajo el sol de mayo. Los jacarandás florecían en explosiones de púrpura sobre las calles empedradas, y el aire cargaba consigo el aroma dulce de pan recién horneado, mezclado con el omnipresente incienso de las iglesias coloniales. Mali atravesó la puerta principal de lo que alguna vez fue la mansión Calderón, ahora transformada en la Fundación Artística Elena Calderón. El antiguo recibidor, antes solemne y frío, bullía ahora de actividad. Niños de diversas edades pintaban, dibujaban y modelaban arcilla bajo la guía de instructores locales. «Buenos días, directora Hernández», saludó una joven maestra, sosteniendo de la mano a una niña pequeña que miraba con ojos enormes los murales recién pintados en las paredes. Mali sonrió, aún no acostumbrada al título. 6 meses atrás, habría reído ante la sola idea de dirigir una fundación cultural. Ella, que apenas había terminado la secundaria, sin embargo, aquí estaba, cumpliendo la última voluntad de su hermano. Don Alex no había sobrevivido aquella noche. Falleció en el hospital 3 días después del incidente en el cementerio, rodeado por Mali, Isabel y Emiliano. Sus últimas palabras habían sido un susurro apenas audible. «Cuiden el don, es nuestro verdadero legado». El testamento, modificado en sus últimos días, había sido inequívoco. La mansión se convertiría en un centro de formación artística para niños de bajos recursos. Dirigido por Mali, Isabel supervisaría las empresas Calderón. Con un porcentaje de las ganancias destinado a la fundación, Emiliano recibiría un fideicomiso para su educación, inaccesible hasta que cumpliera 21 años. «Mamá, ven a ver». La voz de Emiliano interrumpió sus recuerdos. El niño, ahora completamente recuperado y rebosante de energía, corrió hacia ella desde el estudio principal. «Terminé mi retablo». Mali lo siguió hasta el antiguo estudio de arte. Ahora el corazón palpitante de la fundación. Allí, en un caballete, reposaba una creación extraordinaria, un retablo tradicional mexicano, pero con un estilo tan único y personal que causaba una impresión inmediata. La escena representada mostraba un altar del Día de los Muertos, ricamente decorado con los elementos típicos, calaveras de azúcar, pan de muerto, cempasúchil, pero lo notable eran las figuras reunidas alrededor, una versión idealizada de Mali, Emiliano mismo, sonriente, Isabel con expresión serena, doña Soledad, quien ahora vivía con ellos en un apartamento adaptado en la antigua ala de servicio y presidiendo la reunión, 2 figuras etéreas pero reconocibles, don Alex y junto a él, una mujer elegante que solo podía ser Elena Calderón. Todos compartían una comida, vivos y muertos, unidos en la celebración eterna que el Día de los Muertos representaba. «Es hermoso, Emi», susurró Mali, conmovida hasta las lágrimas. «Es para la exposición», explicó el niño con orgullo. «La maestra Lucía dice que podría ser la pieza central». La exposición a la que se refería era la primera muestra formal de la fundación. Programada para conmemorar los 6 meses de su apertura, artistas establecidos habían donado obras,
pero también se exhibirían piezas creadas por los estudiantes, en un esfuerzo por borrar las fronteras entre el arte legítimo y el arte popular. «Absolutamente será la pieza central», afirmó una voz desde la puerta. Isabel Calderón, elegante como siempre, pero con una suavidad en sus facciones que no existía 6 meses atrás, entró al estudio. «Es extraordinario, Emiliano». La relación entre Mali e Isabel había evolucionado de manera sorprendente. La desconfianza inicial se había transformado en respeto mutuo y, eventualmente, en un afecto genuino. No eran hermanas de sangre, pero compartían un vínculo tan poderoso como si lo fueran: el amor por don Alex y la determinación de honrar su memoria. «Llegaste temprano», comentó Mali, abrazando brevemente a Isabel. «¿Todo bien en la Ciudad de México?» Isabel asintió. «Las cosas finalmente se han estabilizado en la empresa. He decidido trasladar la oficina principal a Guanajuato. Pasaré más tiempo aquí». Hizo una pausa. Observando el retablo de Emiliano, «No quiero perderme su desarrollo». Mali comprendió el peso de aquellas palabras. Isabel, quien nunca había considerado tener hijos propios, había desarrollado un vínculo especial con Emiliano. El niño, por su parte, la adoraba y absorbía como una esponja sus conocimientos sobre arte, historia y literatura. «Hoy visitaremos la tumba», comentó Mali. «Es el aniversario». Isabel asintió solemnemente. «He traído las flores que le gustaban, rosas blancas. Y yo llevo mi retablo», añadió Emiliano, comenzando cuidadosamente a envolver su obra. Juntos, los tres salieron de la fundación, saludando a estudiantes y maestros en su camino. Las calles de San Miguel los recibieron con su bullicio habitual: turistas fotografiando fachadas coloniales, vendedores pregonando sus artesanías, músicos callejeros interpretando boleros melancólicos. Mali respiró profundamente, saboreando la libertad de caminar sin miedo. Don Joaquín había desaparecido de San Miguel tras aquella noche en el cementerio. Según los rumores, había huido a Guatemala después de que varios de sus negocios fraudulentos salieran a la luz. El cartel, satisfecho con el pago recibido, nunca más los había molestado. El cementerio estaba tranquilo aquella tarde, tan diferente de la noche frenética del Día de los Muertos. Caminaron en silencio hasta la tumba de Elena Calderón, ahora acompañada por una lápida más reciente: Alejandro Calderón Rivas, 1950-2024. La sangre es agua que no se seca. Mali colocó las flores mientras Isabel encendía una vela. Emiliano, con la seriedad ritual que a veces lo poseía, ubicó su retablo frente a las lápidas. «Don Alex me dijo una vez que la obsidiana muestra verdades ocultas, pero solo fragmentos», comentó Mali, rompiendo el silencio. «Creo que finalmente entiendo lo que quería decir». Isabel la miró interrogante. «Todos somos espejos imperfectos», continuó Mali. «Reflejamos partes de nuestros antepasados, fragmentos de sus vidas y sus dones. Emiliano refleja el don artístico de su abuelo, que nunca conoció. Yo reflejo la determinación de mi madre. Tú reflejas la visión empresarial de tu padre». Isabel sonrió. «Y todos juntos formamos una imagen más completa, una familia». Emiliano, quien había estado inusualmente silencioso, señaló repentinamente hacia un rincón del cementerio. «Miren, sobre una tumba cercana, un espejo de obsidiana, probablemente parte de alguna ofrenda olvidada, reflejaba el sol poniente, creando un destello casi sobrenatural que iluminaba directamente el retablo que el niño había colocado. «La abuela Elena está contenta», declaró Emiliano con la certeza absoluta que solo los niños y los visionarios poseen. Mali e Isabel intercambiaron una mirada, sin necesidad de palabras para confirmar lo que ambas sentían: que algo mayor que ellas había orquestado los eventos que las habían reunido, que la sangre era, en efecto, agua que no se secaba. Aquella noche, de regreso en la antigua mansión Calderón, Mali se encontró sola en el estudio principal. Los estudiantes y maestros se habían marchado, e Isabel había llevado a Emiliano a cenar helado a la plaza. Sobre su mesa reposaba un bordado a medio terminar, el primero que emprendía desde los eventos del año anterior. Era un diseño complejo. Hilos de diversos colores se entrelazaban formando el árbol genealógico de una familia fracturada que, contra todo pronóstico, había encontrado la manera de reunirse. Mali pasó los dedos sobre la tela, sintiendo la textura de los hilos, la solidez de las puntadas. Había comenzado a bordar nuevamente, no por necesidad económica, eso había quedado atrás, sino por pura alegría creativa,
por conexión con sus raíces. A través de la ventana, el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo de dorado y púrpura los edificios coloniales. En algún lugar de la ciudad, Emiliano reía, probablemente con el bigote manchado de helado de chocolate, mientras Isabel le contaba historias sobre su padre. Mali tomó la aguja y continuó bordando, añadiendo un nuevo hilo plateado que conectaba todas las generaciones representadas. No era obsidiana pulida, pero este humilde lienzo también reflejaba verdades profundas, que la familia trasciende la muerte, que el arte puede sanar heridas ancestrales y que incluso las paredes más frías de adobe pueden, con el tiempo y el amor adecuados, transformarse en un hogar para los sueños,